los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago acordaron cancelar el acuerdo para la explotación de gas en el campo Loran-Manaté debido a las sanciones de Estados Unidos contra Caracas, indicó el primer ministro de la isla caribeña, Keith Rowley. El progreso en el desarrollo del campo unificado de Loran-Manaté se ha visto obstaculizado por las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos que impide a las empresas estadounidenses hacer negocios con la empresa petrolera venezolana PDVSA, expresó Rowley durante la inauguración de la Conferencia de Energía, en Puerto España. Por lo tanto, el gobierno de la República de Trinidad y Tobago y la República de Venezuela rescindieron el acuerdo de unidad para la explotación y el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos del campo Loran-Manaté, añadió. El primer ministro indicó que ambos países decidieron ejecutar el proyecto de forma independiente. Como consecuencia, el gobierno de la República de Trinidad y Tobago y el gobierno de Venezuela han acordado el desarrollo independiente por parte de cada gobierno, indicó. La compañía estadounidense Chevron tiene un 60% de participación en el yacimiento Loran pero no puede participar en la explotación, mientras que Shell Trinidad y Tobago tiene gran interés en el campo Manaté. El primer ministro dijo que Shell mantenía conversaciones con el gobierno y está trabajando en varios escenarios de desarrollo para determinar la mejor opción. Rowley lamentó que no puedan llevar a cabo el proyecto, pero una vez que Estados Unidos levante las sanciones a Venezuela podrían avanzar en el mismo. Es lamentable que no podamos avanzar con el proyecto debido a las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela. Estamos listos para avanzar con el proyecto tras el levantamiento de tales restricciones, ya que prácticamente todo el trabajo preparatorio se ha realizado, sostuvo. El campo Loran-Manaté, que según Rowley es el proyecto energético más grande del sector en tiempos recientes con una reserva de gas de 283.000 millones de metros cúbicos, está ubicado entre ambos lados de la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. En 2007, Caracas y Puerto España firmaron un tratado, unificación de los yacimientos de los hidrocarburos que se extienden a través de la línea de delimitación entre los países. Mientras, en agosto del 2010, iniciaron la explotación de gas en el campo Loran-Manaté. Hasta el momento el gobierno venezolano no se ha pronunciado al respecto. El presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, ha calificado las sanciones de Estados Unidos sobre los activos de Citgo, la subsidiaria estadounidense del gigante petrolero estatal venezolano PDVSA, de robo. Ante los esfuerzos de Washington por presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro para que se haga a un lado y deje paso al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Se ofrece algunos de los datos claves sobre el gigante petrolero y gasístico de Venezuela sancionado ahora por Estados Unidos para entender mejor la crisis. Monopolio petrolero estatal en 1976, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, la industria petrolera venezolana quedó oficialmente nacionalizada, y todas las empresas extranjeras fueron reemplazadas por empresas venezolanas, las cuales, a su vez, fueron absorbidas por Petróleos de Venezuela, PDVSA, recién fundada. En 25 años, la empresa estatal se convirtió en la mayor empresa de petróleo y gas de la región y dominó la industria del país latinoamericano, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1999, fortaleció el control de la industria petrolera, y se centró principalmente en cumplir con las regulaciones de la OPEP. Las políticas del entonces presidente hicieron que se disparasen los precios del petróleo mientras que el gobierno venezolano gastaba más de lo que recibía. Con la entrada de la década de los 2000, Venezuela ya era el quinto exportador mundial de crudo. Este comprendía el 85% de las exportaciones del país. En 2002, casi la mitad de los empleados de PDVSA se declararon en huelga y presionaron a Chávez para que convocara a elecciones, que paralizaron la producción petrolera durante 2 meses, tras los cuales el gobierno logró restaurar el control sobre el gigante petrolero. Se estima que las autoridades despidieron a un 40% de la plantilla, 18.000 personas, lo que también afectó a la industria petrolera en su conjunto. A pesar de la presión sobre Chávez y la feroz oposición a sus políticas, en 2006 PDVSA poseía no menos del 51% del control de los 32 acuerdos firmados con empresas privadas en la década de los 90.
Washington ha impuesto estrictas restricciones a PDVSA a pesar de que un tercio del petróleo venezolano se procesa en refinerías estadounidenses, lo que les permite buscar fuentes alternativas de crudo pesado. Según Bloomberg, las refinerías de Louisiana y Texas se verían muy afectadas por las sanciones recientemente anunciadas, y el más afectado sería el brazo de refinación de PDVSA, Citgo Petroleum Corp., con sede en Estados Unidos, la principal fuente de ingresos extranjeros de Caracas. Aunque Estados Unidos es el mayor importador de petróleo venezolano, su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha estimado que la prohibición tendría impactos muy modestos en las refinerías estadounidenses. Sin embargo, las sanciones recientemente anunciadas pueden poner en peligro las inversiones extranjeras en la industria petrolera de Venezuela, incluyendo las de China, Rusia y la India. Hacia 2016, Pekín prestó a Caracas unos $62.000 millones y pactó con el país latinoamericano devolverlos en crudo. En septiembre de 2018, Maduro aseguró que Caracas podía contar con China para sobrevivir a una guerra económica desatada por Washington. Efectivamente, en respuesta a las restricciones unilaterales, China se comprometió a seguir cooperando con Venezuela. Rusia, por su parte, le ha dado a Venezuela $17.000 millones en préstamos e inversiones, y en diciembre de 2018 Moscú y Caracas cerraron un nuevo acuerdo según el cual Moscú invertirá $6.000 millones en los sectores del oro y del petróleo de Venezuela. La India también sigue siendo uno de los principales compradores de crudo venezolano. El periódico indio Financial Express aseguró, citando a fuentes diplomáticas, que las empresas indias compran más de 400.000 barriles de petróleo al día. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, y Mnuchin anunciaron el 28 de enero que Estados Unidos había bloqueado todos los activos de PDVSA bajo su jurisdicción y que había prohibido cualquier acuerdo con la compañía. Bolton también declaró que Washington estaba congelando activos de PDVSA por valor de $7.000 millones. De ahí que Maduro haya acusado a Estados Unidos de intentar robar a Citgo y haya calificado de ilegales las nuevas sanciones contra PDVSA. La crisis política en Venezuela se agravó el 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, de mayoría opositora, de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado del país. El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, anunció ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, la apertura de una investigación preliminar a titular del Parlamento y líder opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado del país. Hace un año, el gobierno de Estados Unidos apuntó a Venezuela con un nuevo paquete de sanciones que golpearon directamente a su principal industria Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, por lo que las consecuencias de estas medidas fueron terribles, dijo a la prensa el constituyente David Paravicini. Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos han tenido un efecto terrible sobre la economía, porque no solamente es el efecto sobre la producción y su comercialización, sino el efecto que causa sobre todos los socios, expresó el constituyente ingeniero experto en políticas públicas energéticas. El 28 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro anunció medidas que consistían en el bloqueo de todas las propiedades y activos de PDVSA bajo su jurisdicción y prohibió todas las transacciones de individuos y empresas estadounidenses con la estatal. La falta de financiamiento, destacó el experto, afectó el mantenimiento y la producción de PDVSA. En el último año, de acuerdo a los registros de la OPEP, la producción de crudo de la nación caribeña descendió cerca de 500.000 barriles diarios. La directiva de los estatales petróleos de Venezuela no estuvo disponible para responder sobre el efecto de las sanciones. De acuerdo con las cifras de la OPEP, publicadas en base a fuentes secundarias, en enero la producción de PDVSA cerró en 714.000 barriles por día de crudo liviano, mediano y pesado, lo que se traduce en una caída del 47% de su producción en relación a 2019. La caída de la producción de petróleo en Venezuela se traduce en un recorte de los ingresos, pues el 90% del Producto Interno Bruto de ese país depende del sector.
A inicios de 2019, DVSA ya venía debilitada, la caída a los precios del crudo desde finales de 2014, y los numerosos casos de corrupción descubiertos en los últimos años, habían causado estragos. Todo parecía indicar que las sanciones de enero de 2019, que incluían el bloqueo de sus activos, sumadas a la decisión de Colombia de entregar otra de sus filiales, Monómeros, a la dirigencia opositora, darían una estocada final a DVSA. No obstante, un año después, Paravicini aseguró que la compañía y sus trabajadores siguen dando la pelea, a pesar de las difíciles circunstancias que afrontan. Además, han sido clave las sólidas relaciones que Venezuela ha sostenido con países como Rusia, China, India, porque gracias a eso ha podido, junto a los trabajadores, mantener la actividad petrolera básica funcionando y la perspectiva de poder recuperarse, agregó. La economía de Venezuela y su industria, añadió el experto, están viviendo un momento muy terrible, pero también una oportunidad de comprobar que pueden mantener su economía sin el capital y la tecnología de Estados Unidos. Para 2020, nuevamente el presidente Nicolás Maduro puso la meta alta a la industria petrolera y afirmó que este año lograrán reactivar la producción para aumentarla en 1 millón de barriles. No obstante, en la historia petrolera venezolana, el aumento máximo de producción interanual fue en 1970, de 975.000 barriles, cuando llegó a su techo máximo de 3.780.000 barriles diarias.